El sistema político de Cuba ha sido, desde el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, el de una democracia popular, con una socialización, estatización y en ocasiones cooperativización de los medios de producción durante casi 50 años. Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro en 1959 y luego como presidente del Consejo del Estado y el Consejo de Ministros en 1976, el máximo órgano ejecutivo actualmente presidido por su hermano Raúl Castro. La actual Constitución de Cuba, reformada en el 2002, establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. La Constitución dice en su artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Comenzando en el año de 1959, las tierras fueron sometidas a dos radicales reformas agrarias, en las que se limitó la tenencia de las tierras a 3 caballerías por una sola persona que, según la Constitución de 1976, previa autorización estatal, puede incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o venderlas o permutarlas al Estado o a cooperativas y agricultores pequeños y la autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica provocada por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAMEM), el gobierno ha movido una apertura a la inversión de capital extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudieran hacer los cubanos. Las inversiones del exterior son permitidas siempre que el capital extranjero no sea más del 49% del capital invertido en la industria. Las fuerzas opositoras del gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación del sistema de partido único. Según el artículo 5 de la Constitución de 1976, el Partido Comunista de Cuba es definido la fuerza dirigente superior a la sociedad y el Estado. Ellos también señalan la imposibilidad de promover, organizar opositoras, en referencia al artículo 62 en la Constitución vigente que establece: ninguna de las libertades reconocidas en los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. En Inglaterra, el Estado político es una monarquía constitucional. El eje del gobierno es la reina de Inglaterra, y ella es acompañada en sus decisiones por el gabinete conocido como el Consejo Real, el cual está encabezado por el primer ministro, quien es elegido por la reina, con la condición de ser el representante sugerido por el partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. El Parlamento de Westminster representa en su totalidad el poder legislativo del Reino Unido. Este órgano se compone de dos cámaras: la Cámara de los Comunes, también llamada Cámara Baja, y la Cámara de los Lores, conocida como Cámara Alta. Las dos cámaras
se encargan de controlar y vigilar las actividades del Poder Ejecutivo. De igual forma, su encomienda es tratar los temas referentes a la corrección, aprobación del rechazo de los proyectos de ley. El Parlamento tiene una concepción bicameral. La Cámara Alta es conocida como la Cámara de los Lores, y en la cual todos los que pertenecen a ella son designados en carácter vitalicio por su majestad. El Consejo Privado o Consejo Real de Inglaterra contempla un órgano muy importante conocido como el muy honorable Consejo Privado de Su Majestad. También se le conoce como Consejo Privado o Consejo Real. Cada uno de los representantes pertenece a la Cámara de los Comunes, Cámara Baja, o bien a la Cámara de los Lores. Los Estados Unidos mexicanos es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresista, en el que el presidente de México es el jefe de Estado, en un sistema pluripartidista. El Poder Ejecutivo es independiente del Legislativo y es dirigido por el presidente, aconsejado por el Gabinete de Ministros, los cuales se les llama oficialmente secretarios de Estado. El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Poder Judicial se encarga de la judicatura conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 es la norma fundamental a la Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Los Estados Unidos de América es una república presidencial y federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista porque hay un presidente. La elección del presidente es directa a través de compromisos o grandes electores. El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena política por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido Libertario, con un 95% de la representación territorial en los partidos demócrata y republicano.
La Constitución de los Estados Unidos del 17 de septiembre de 1787, con sus 7 artículos y sus 27 enmiendas posteriores, define que Estados Unidos es una república con un sistema representativo y federal. El Senado de los Estados Unidos se compone por 2 senadores por cada estado, y lo que arroja en la actualidad un total de 100 senadores. El vicepresidente del Senado de los Estados Unidos, en caso de ausencia o destitución del Senado, elige un presidente pro tempore. Por lo general, el vicepresidente no preside el Senado, por lo que el presidente pro tempore del Senado se convierte en el presidente de facto del Senado en los Estados Unidos. La República Popular China se apoya en una estructura de poder que comprende 3 ámbitos fundamentales: el partido, que son subordinados de este, el ejército y el Estado. La jefatura del Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del partido es su secretario general, y el líder del ejército es el presidente de la Comisión Militar Central, en el cual estos 3 cargos están ocupados por un mismo nombre, Xi Jinping, tal como había ocurrido con su antecesor Jiang Zemin. Esta tendencia a nombrar a una misma persona para los 3 cargos pretende evitar las luchas por el poder que la estructura tripartita ha provocado en el pasado. El Partido Comunista de China fue fundado con apoyo soviético en 1921. Es una de las mayores organizaciones políticas en el mundo y en la actualidad cuenta con más de 71 millones de miembros. El partido tiene presencia en todos los ámbitos de la vida china, controlando los diferentes niveles de gobierno y los lugares de trabajo y las instituciones de la enseñanza. La dirección del Partido Comunista Chino lo ejerce el Comité Central, actualmente compuesto por unos 300 miembros. Un grupo más reducido de miembros de este Comité Central constituye el Buró Político, alrededor de 25 miembros. Un grupo más reducido de miembros de este Comité Central constituye el Comité Permanente del Buró Político, formado por 7 miembros del propio Buró Político. El sistema judicial, a diferencia de lo que formalmente ocurre en otros países, en la República Popular China no existe un poder judicial independiente. Aunque a finales de los años 70 había un intento de desarrollo en un sistema legal eficaz basado en gran medida en el sistema de derecho continental europeo. La República Popular China es la Asamblea Popular Nacional, parlamento formado por más de 3.000 delegados que se reúnen a su vez en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao cuentan con un consejo legislativo elegido solo por una parte por sufragio universal y un gobierno propio encabezado en su jefe ejecutivo. La excepción a este sistema se encuentran los territorios de Hong Kong y Macao, donde se mantienen los sistemas legales de origen británico y portugués respectivamente. Su constitución: los ciudadanos que hayan cumplido los 16 años tienen el derecho de elegir y a ser elegidos, independientemente de su etnia, raza, sexo, profesión, procedencia familiar, religión, grado de instrucción, situación económica y tiempo de residencia.
La Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de palabra, el bienestar y a la educación. Asimismo, la Constitución establece la igualdad entre hombre y la mujer, las obligaciones del pago de impuestos y la prestación al servicio militar.